Vamos a seguir en el tema de la creación. Hoy es un tema muy hermoso. Todos los temas son hermosos, ¿verdad? Pero quiero que veamos, hay muchas preguntas en cómo es que Dios trata con el ser humano. ¿Cómo es que Dios trata con el pecado? ¿Cómo es que cuando la persona peca, reacciona? ¿Cuáles son las maneras de tratar el ser humano cuando peca, de tratar de mitigar, de quitar de su conciencia el pecado, la culpa que pueda tener? Yo creo que estos versículos son muy buenos porque nos muestran desde el principio cómo es que Dios toma el pecado y cómo no lo toma a la ligera. Y podemos ver, o lo vamos a poder ver reflejados en lo que es Adán y Eva. Porque Adán y Eva son seres humanos, fueron seres humanos así como usted y yo. Entonces, recuérdese que son la primera pareja, hombre y mujer, que Dios crea y con los cuales Dios tiene que tratar cuando ellos pecan ante Dios. Yo quiero que veamos eso en esta preciosa noche. Vayamos al capítulo 3, en el libro de Génesis, versículos 7 al 13. Si alguien nunca había oído la Biblia, este creo que es uno de las cosas más preciosas que pueda escuchar usted. Y vamos a entender el por qué la gente hace lo que hace y por qué la gente no busca a Dios. Capítulo 3, versículo 7 del libro de Génesis. ¿Estamos ahí, hermanos? Es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Por si al caso todavía no sabe que es el primer libro de la Biblia. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: es que no me aguanté, Señor. No me aguanté y es mía la culpa, Señor. ¿Qué dice la Biblia, hermano? La serpiente me engañó y comí, dice ella. Le decía de que estas escrituras hablan acerca de cómo es que Dios trata con el pecado del hombre. Pero yo quiero que veamos los resultados. Vamos a ver el subtema. Estamos hablando de la creación de Dios. Vamos a ver los resultados de desobedecer a Dios. Dios había creado a Adán y Eva y los había puesto en un ambiente perfecto, en un lugar en donde no les faltaba absolutamente nada. Todo lo tenían una buena relación con Dios y no había alguna razón para que ellos le fueran desleales a Dios. Habían sido creados perfectos. Ahora yo le hago la pregunta. La serpiente había dicho: no te va a pasar nada si decides desobedecer a Dios, si decides hacer lo contrario a lo que dice Dios. Entonces la pregunta que yo le hago es: ¿marcó una diferencia el que haya desobedecido Adán y Eva a Dios, sí o no? Marcó una gran diferencia. ¿Cuál fue realmente el pecado de Adán y Eva? Vamos a contestar esa pregunta.
porque se dicen tantas cosas acerca de el pecado que cometieron ellos, y la gente que no ha leído la Biblia, la gente que es muy buena para imaginarse un montón de cosas, ha dicho tantas cosas que la gente ha terminado creyéndolo sin haber leído la Biblia. Entonces vamos a ver cuál fue realmente el pecado de Adán y Eva. ¿Gana o pierde el ser humano al obedecer o desobedecer a Dios? ¿Gana o pierde el ser humano al obedecer o desobedecer a Dios? Entonces, lo que le pasó a Adán y a Eva en el pasado sigue pasando el día de hoy. Y la gente no se da cuenta. Y la gente se pregunta el por qué es que pasa esto, el por qué es que dentro de nuestro ser, en nuestro ser interior, batallamos tanto y queremos, como quien dice, resolver las cosas a nuestra manera, sin tratar la raíz que realmente el ser humano tiene en su corazón. Y eso es lo que yo quiero que podamos ver en esta preciosa noche. Millones de seres humanos padecen de este mal. Y cuando vemos nosotros este tema, aprendemos de cómo entonces Dios ve la desobediencia y cuáles son los resultados de que nosotros desobedezcamos a Dios. ¿Cuál fue realmente el pecado de Adán y Eva cuando nosotros leemos la Biblia? Algunos opinan descabelladamente y dicen que el pecado fue el que tuvieran relaciones sexuales en el Edén. Pero eso es una mentira, porque Dios ya les había dado una ley a ellos, ya les había dado una orden a ellos, que se multiplicaran. ¿Sí se recuerda? Dios les dijo a ellos que se multiplicaran, que fructificaran en la tierra, así como se lo hizo ver a los animales y así como hizo que las plantas también, amén, se reprodujeran según su especie. Entonces el pecado que se dice que era el que ellos tuvieron relaciones sexuales queda anulado. No podemos nosotros tomarlo en serio porque no es eso lo que nos enseña la Biblia, y hemos dicho y hemos enseñado que las relaciones sexuales no son malas dentro de un matrimonio. Fuera del matrimonio son tomadas como adulterio o como fornicación. Si está casada la persona y se mete con alguien más que no sea su cónyuge, es adulterio. Si es alguien que todavía no está casado y se mete con alguien y tiene relaciones, a eso se le llama fornicación. Pero a Adán y Eva, Dios los había casado, y nosotros nos podemos dar cuenta en el capítulo 2 que eso es exactamente lo que hizo Dios. Dios instituye el matrimonio a través de Adán y Eva. Ellos tenían, por decir así, si queremos ponerlo de esta manera, tenían la autorización, el derecho de poder hacerlo. No era eso. Hay algunos otros que tan locos que tratan de sacar un montón de tonterías, pero yo no voy a estar hablando de esas tonterías. Solamente quiero decirle de que hay una versión tonta que dice de que había una tal Lili, apareció una tal Lili de la primera creación, parece, que se le apareció a Adán, y que con Adán fue que pecaron, y que la Eva se enteró y la cosa fue que se volvió y que ese había sido el pecado. Pero eso es una tontería inventada porque la Biblia no lo dice. El único que conoce las cosas que pasaron en el pasado, en el principio, es nuestro Dios. Y Él es el único autorizado para decirnos exactamente lo que pasó. Amén. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Otros se atreven a decir, esto lo dicen algunos apóstoles famosos por acá, por Estados Unidos, otros se han atrevido a decir que fue que tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el diezmo que se le debía dar a Dios. Que el árbol representaba el diezmo y que ellos habían tomado del diezmo y que por eso era que Dios los había expulsado y se los había tomado como un gran pecado. Mentiras. Tampoco eso dice la Biblia. No se sabía nada en ese momento de lo que era el diezmo hasta después. Se habla del diezmo y luego después se legisla. Por lo tanto, ese es un invento de
de los predicadores de la prosperidad que tratan de ver cómo sacan las escrituras fuera de contexto para poder sacar dinero a las personas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, la Biblia dice que pecaron. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más se lo voy a... La Biblia dice que pecaron. Pecaron ante Dios. Pero yo quiero que analicemos esto porque es muy importante. Esto que le voy a decir, ya que son muchas de las excusas de las que la gente usa para cuando uno, por ejemplo, le habla de nuestro Señor Jesucristo, le dice, oye, me gustaría hablarte del mensaje de Dios, del mensaje de salvación para que entregues tu vida, para que Cristo te perdone tus pecados y seas salvo y que puedas heredar la vida eterna. Y la gente regularmente dice, yo no he hecho nada malo, ¿cierto? Y las cosas que dicen son las que vamos a tocar. Ahora yo le hago la pregunta, ¿mintió o robó Adán y Eva cuando pecó, sí o no? ¿Mintió o robó Adán y Eva cuando pecó, sí o no? No. La Biblia no dice que fue una mentira el pecado. La Biblia no dice que fue que ellos robaron algo. Amén. Estaban borrachos y por eso es de que el Señor le dijo, ¿son pecadores? Estaban drogados, habían matado a alguien y por eso Dios les dijo, ¿ustedes son pecadores? ¿Habían blasfemado? ¿Sí se da cuenta? ¿Habían hablado de su prójimo? No había un prójimo. Amén. ¿Habían codiciado a alguien? Le estoy hablando prácticamente de los 10 mandamientos, que es donde la gente dice, no, pues yo los he guardado, que yo no he hecho tantas cosas malas. ¿Cuál fue el pecado? No es que hayan matado a nadie. Y esto es algo muy importante para que la gente lo sepa. Porque la gente se excusa diciendo, es que yo no he hecho nada malo. Yo no he robado. Yo no he matado. Y por eso piensa de que no ha ofendido a Dios. Pero qué bueno que esté la escritura del capítulo 3, versículo 7 en adelante, porque nos muestra realmente cuál fue el pecado de Adán y Eva y qué es lo que el Señor hace con ellos cuando pecan. Entonces la mayoría de las personas mencionan todas esas cosas para tratar de excusarse y decir que no han pecado para con Dios. Se creen buenos, buenos según lo que les dice la gente, buenos según lo que ellos piensan. Pero el juez de los cielos y de la tierra es nuestro Dios. Él es el que establece su justicia y a través de ella es que vamos nosotros a ser juzgados. O sea, lo que Él dice que es bueno y lo que Él dice que es malo. Entonces es muy importante entender esto. En el capítulo 3, versículo 10 del libro de Romanos, dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Alabado sea su santo nombre. A ver, 3:10, ¿lo tenés listos? Como está escrito. Eso lo establece Dios. Eso no lo digo yo. Como está escrito. O sea, cuando dice como está escrito es como yo lo dejé en mi palabra. Como está escrito, ¿qué dice? No hay justo ni aun uno. ¿Quién lo establece? Eso lo establece Dios. Dice el versículo 11. El 11. El 11, regresa al 11, perdón. No hay quien entienda. Si no está Dios allí, nadie va a entender. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Eso lo está diciendo Pablo. Luego dice el versículo 12. Diga conmigo, todos se desviaron. Dese cuenta lo que dice la Escritura. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. O sea, ¿conforme a qué estándar? Si yo le pregunto a mi mamá que si yo hago lo bueno, ¿qué cree que me va a decir mi mamá? Sí, mi hijo, tú haces lo bueno. Si le pregunto a mi papá, me va a decir lo mismo. Pero yo no tengo que basar el estándar conforme a lo que ellos dicen, conforme a lo que mis amigos dicen, conforme a lo que la gente dice, sino conforme a lo que Dios
establece. Y él dice que no hay nadie que haga lo bueno, dice. Ahí estoy usted y yo incluido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, yo quiero que se dé cuenta que Adán y Eva entonces no mata, no roba, no miente, no habla de su prójimo, no desea las cosas, no codicia las cosas de su prójimo, no maldice ni nada por el estilo. ¿Cuál es el pecado entonces de Adán y Eva? ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Ahora, antes de entrar a eso, quiero que meditemos en estas cosas. A tomar en cuenta estas cosas en consideración cuando Adán y Eva están en el Edén y han pecado. Nadie los obligó a hacerlo. Alguien podría, no, es que Satanás me hizo pecar, podrían haber dicho. Satanás no les puso un cuchillo en el cuello, les dijo, pecan, agarran el fruto prohibido o aquí me los echo. Cuando nosotros vemos la conversación que tiene la serpiente, que ya vimos que es Satanás, contra Eva, nos damos cuenta que simplemente le habla, simplemente la seduce, simplemente con su astucia la engaña, pero nunca forza a que peque Eva. Amén. Entonces, nadie los obliga a hacerlos. Ellos de su propia voluntad lo hacen. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios le dio libre albedrío a los seres humanos. Y miren lo que dice, una vez más vamos a ver esta escritura, ya la hemos visto, pero yo quiero que repasemos todo el tiempo la Biblia. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, en cuanto a que nadie los obligó, sino que ellos lo hicieron de su propia voluntad. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1 y versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque eso dice mucha gente, es que Dios los tentó. No, Dios no tienta a nadie según la Biblia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, ¿qué dice? No puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Qué bueno que así es Dios, ¿verdad, hermano? Sigamos con el versículo 14. Sino que cada uno, léalo conmigo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de ti mismo, es atraído y seducido. Luego dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, aquello que se puso a pensar, aquello que se puso a imaginar, aquello que se puso a maquinar, ¿verdad? Entonces la conciencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, o sea, siendo llevado a cabo, da a luz la muerte, dice. Y ahí está hablando de muerte espiritual. Y cuando hablamos de muerte espiritual es de que nosotros sufrimos la separación para con Dios. Entonces yo les dije, estamos hablando acerca de cosas a considerar. El ambiente a su alrededor no fue motivo para que ellos pecaran para con Dios. Nada, a nosotros podemos decir, es que estaba con esos chavos que estaban fumando de la verde y me dieron ganas, ¿verdad? Es que estaba ahí a la par de un bar y de repente salieron unas muchachas y me sentí tentado. Adán y Eva no tuvieron eso, porque no había un ambiente malo ni perverso. Ellos estaban en un ambiente perfecto. Por lo tanto, no podían culpar, aleluya, al ambiente para que fueran motivados a cometer pecado. No pecaron porque siguieron filosofías o ideologías humanas. Porque el día de hoy la gente prefiere creer a lo que dice el hombre, a lo que dice el filósofo, a lo que dice el científico, pero no a Dios. Y una y otra vez ha sido comprobado que las ideologías y filosofías de los hombres no funcionan. Son vacías, no producen vida en el ser humano. En cambio, las cosas de Dios producen buenos frutos. Si es la palabra del Señor, siempre va a ser de bien, no solamente para mí, sino para todos aquellos que están a la par mía.
No pecaron entonces porque siguieron filosofías o ideologías humanas, porque no las sabían en ese momento. No pecaron porque tuvieron alguna necesidad o enfermedad. Es que estoy enfermo, entonces tengo que ceder al pecado. No decía, es que tenemos hambre y nos vimos tentados a agarrar aquello que necesitábamos. Ellos no tenían necesidad, ellos no tenían enfermedad. Eso se lo recalco para que vea exactamente cómo fue la situación allá en el Edén. No se vieron amenazados por nadie por no hacerlo. O sea, el enemigo, si no pecan, voy a venir y los voy a arrastrar. No podía hacerlo el enemigo. Adán y Eva estaban bien protegidos por Dios. Así como usted y yo el día de hoy estamos protegidos por Dios. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, aleluya, metidos en su palabra. Ellos estaban, antes de la tentación, antes de caer, estaban creyéndole a Dios, confiando en Dios, obedeciendo a Dios. Y mientras eso pasaba, ellos iban a estar tranquilos y seguros, porque la palabra de Dios es segura. Nosotros lo hemos podido experimentar en nuestras vidas, cómo nos ha cambiado. Bueno, ellos iban a estar seguros si lo hacían. Ahora, ¿era verdad lo que Satanás le había prometido a Adán y a Eva? Porque Satanás le dijo, ¿verdad? Lo que pasa es de que Dios es envidioso. Dios está celoso. Dios no quiere de que realmente tú disfrutes la vida, que tú conozcas todas las cosas. Así lo estaba creando aquello de, ¿y qué será? ¿Será que será bueno? Así como cuando el pecado, cuando aquello que no está bien nosotros lo queremos tomar o agarrar o hacer. Estamos con aquella inquietud y bien dentro de nosotros sabemos que no es bueno, pero está esa curiosidad, porque hay una vocecita ahí que nos está tratando de jalar para que nosotros caigamos en la trampa. ¿Era verdad lo que Satanás había prometido a Eva? De que iba a ser como Dios y que iba a alcanzar el conocimiento tremendo. ¿Forzó Satanás a pecar a Eva? No la forzó. Aleluya. Ahora, a mí me llama la atención algo que no veo en Eva en el Edén, a pesar de todas las cosas que tenía, porque ella tenía todo lo necesario: el contentamiento. Hermano, cuidado, hermano, cuando no estamos contentos con lo que Dios nos permite. A ellos no les hacía falta nada, ¿o sí? No les hacía falta nada. Y mire la trampa con la que llegó. Satanás quiso ser como Dios y no le funcionó. Entonces le dijo a Eva, tú puedes ser como Dios. La misma mentira, el mismo engaño. Pero Dios ya le había dicho, no lo vayan a hacer, por favor. Y Dios no estaba siendo egoísta con Adán y Eva, estaba siendo de bendición. Entonces a Eva lo motiva la falta de contentamiento en ella. ¿Para qué quería ser como Dios? ¿Para qué quería alcanzar algo que, mire, cuando Dios le va a dar algo a usted, se lo va a dar? Si usted necesita algo, Dios se lo va a dar porque usted lo necesita. Pero si no lo necesita, dele gracias al Señor por la condición en la que se encuentra. Porque por buscar algo más nosotros siempre andamos regándola. Por querernos parecer a alguien más, por seguir las opiniones o las ideologías de alguien más, terminamos regándola nosotros. Y a lo mejor tú puedas estar en una posición de paz, de gozo, de tranquilidad. No tienes demasiado, pero tienes lo necesario. Y si tenemos lo necesario, debemos de darle gloria y honra a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, pero ¿cómo así pecaron? ¿Qué fue lo que realmente hicieron ellos al pecar? Porque ya le dije, pecado se le llama ¿qué? A matar, a robar, a esto y el otro. Pero el pecado que nos muestra la Escritura en el libro de Génesis capítulo 3 es
que desobedecieron a Dios y su palabra. Porque alguien puede decir, yo no he hecho ni esto, lo que otro asesino, lo que otro ladrón, lo que otro mentiroso, lo que otro chismoso. Yo no he hecho nada de eso. Y sin embargo dice, yo soy bueno. No, porque ellos no habían hecho nada de eso, pero habían desobedecido a Dios. Desobedecer a Dios, señores, es pecado. Y eso es exactamente lo que hizo Adán y Eva. Desobedecieron a Dios. Ahora, si usted le pregunta, entonces, basado en esa afirmación que nos dice la Biblia, ¿usted cree que todos han pecado entonces? Sí. Porque han desobedecido a Dios. Por supuesto. ¿Quién puede decir lo que no? En primer lugar, ni lo conocen. Y aún conociéndolo, muchos no le han obedecido. En pocas palabras, todos en algún momento entonces llegamos a pecar. Y eso fue lo que pasó. Desobedecer a Dios es pecar. Y desobedecer a Dios es ofender a Dios y es el crear una separación entre Dios y nosotros. El hombre siempre va a necesitar a Dios. Porque cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo como las plantas, ni el sol, ni la luna, ni nada por el estilo. Dios al ser humano lo hizo de una manera diferente. Dios sopló su espíritu en el ser humano. O sea, quiere decir que todo ser humano, aleluya, no se puede escapar de Dios. Llevamos vida de Él. Por eso es muy importante comprender esto. Porque el hombre le va a buscar de una manera u de otra, tratar de solucionar su problema interno, pero no lo va a hallar. Porque el problema más serio del hombre es estar peleado con Dios. Y cuando digo peleado con Dios es haber desobedecido a Dios. Porque al desobedecer se sale del plan original que Dios tenía trazado y por lo tanto crea un caos en todo lo que es el mundo que Él ha creado perfecto. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué perdieron? ¿Qué perdió Adán y Eva al desobedecer a Dios? Desobedecer es pecar. Pecar es desobedecer. Mire todo lo que tenía Adán y Eva. La tenía hecha. Viene la tentación, viene la desobediencia, o sea, el pecado. ¿Ganaron o perdieron? Si cuando nosotros nos salimos de lo que Dios ha establecido, siempre vamos a perder. No hay manera de ganar en esta vida. El que hizo la vida, hizo también las reglas de cómo se debe de vivir. El que hace siempre algún aparato, alguna cosa, siempre le crea un manual y le dice, de esta manera operas este manual. Esta computadora, esta lavadora, lo que tú quieras. Yo la hice y de esta manera para que pueda sacarlo mejor. Cuando Dios hace al hombre, Dios le da su palabra. Y cuando se mantiene su palabra, el hombre gana. Pero cuando se sale de ella, el ser humano pierde. Y eso lo vemos desde el principio de la creación. Por eso solo quiero que veamos este pedacito. Lo que es el resultado del desobedecer a Dios. Hermanos, su palabra es santa, es sagrada, es pura. Es lo mejor que puede conocer el ser humano para no estar confuso en esta vida. ¿Qué perdieron entonces? Hagamos alguna listita para que veamos si perdieron algo bueno, si perdieron algo que valía la pena. De inmediato vemos la pérdida de la inocencia y de la gloria de Dios en ellos. Ellos eran inocentes antes de pecar. No conocían el mal. No había mal en ellos. Y eso era lo que representaba ese árbol. No toques de ese árbol. Yo no te crié para que lo toques o para que sepas después de haber desobedecido lo que hay. Dios podía ver el futuro. Usted y yo no lo podemos ver.
Cuando Dios dice no lo hagas, es porque Él ya sabe todas las consecuencias que van a traer cada una de estas cosas. No lo toques, le dice, porque es malo que lo toques. Entonces de inmediato la pérdida que tiene es la pérdida de la inocencia y de la gloria de Dios. Y cuando hablo de la gloria de Dios, mire hermano, Dios es luz. Y la luz y la gloria de Dios cubrían a Adán y a Eva. Esa era su vestidura de ellos. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermanos, allá, yo creo que Mateo 17, no traigo esa cita, donde dice que el Señor se transfiguró y sus ropas se volvieron todas blancas, dice. Ah, qué tremendo. Ellos vivían en inocencia y en la gloria de Dios, pero perdieron la inocencia tan pronto ellos deciden desobedecer a Dios. Número 2, esa gente estaba tranquilita. Podían amanecer, agarrar de los árboles, hablar con los animalitos, disfrutar de todas las cosas que Dios les había dado. Pero lo segundo que pierden es la paz. Ahora ya no hay paz. Y usted sabe lo que pasa en un país donde no hay paz, en un corazón donde no hay paz. Sí, ¿qué es el antónimo de paz? La guerra. Si no hay paz en tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? Hay guerra. Y la guerra, ¿qué es lo que hace regularmente? Trae destrucción, trae muerte, no trae desarrollo, no hay crecimiento. Todo se va, hermanos, abajo. A ellos se les va la paz. La paz es muy importante. La paz de Dios, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, se les va la paz. ¿Usted cree que es fácil perder la paz? ¿Ah? Hermano, irse a acostar y no tener paz. Usted va para allá, no va para acá y no tiene paz. Qué horrible vivir de esa manera. Pero es increíble cuando tenemos la paz de Dios, porque no importa lo que pueda pasarte, te puedes estar muriendo, aleluya, ahí en tu lecho y estás levantando las manos y diciéndole: gloria a tu nombre, Señor, porque estoy en tus manos, Padre. Esa es la paz de Dios, que no tiene miedo, que está seguro que Dios está a cargo de esa persona. Perdieron la paz ya que empezó a haber un sentido de culpabilidad. Mire, Adán y Eva no sabían lo que era la culpa. Desobedecen a Dios y algo se prendió en ellos. Empezaron a sentir el peso de la culpa. No había habido culpa en ese momento. En ese momento se estrena la culpa. Y se estrena porque ellos habían decidido desobedecer a Dios. Cuando nosotros hacemos lo malo, usted no me dejará mentir, que no nos deja en paz nuestra conciencia. Y empezamos a sentir aquello tan feo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables nosotros. La culpa, hermano, te hace que te agaches. Ahora estaban culpables, pero eso hace ratito no estaban así, no se sentían culpables. Ahora están culpables por haber desobedecido a la palabra de Dios. Parece cualquier cosa. La gente le dice: ¿conoces a Dios? ¿Haces su voluntad? ¿Qué me importa? Dice, ¿verdad que sí? Porque ya están tronados dentro de sus corazones. ¿Qué otra cosa pasa en ellos? Mire todo lo que entró ahí. Y todo eso, recuérdese que pasó dentro del corazón del hombre. Tuvieron miedo. Pero ¿y de dónde viene el miedo? ¿Se da cuenta de dónde viene el miedo? De la inseguridad. De no estar seguros. Antes se levantaban y se acostaban tranquilos. Ahora, ni bien desobedecen, sienten miedo. Usted se pregunta de dónde vienen las cosas que pasan el día de hoy en el mundo. El pecado ha hecho mella en el corazón del ser humano.
y le ha desgraciado la vida. Y el hombre no haya que hacer. Porque vamos a ver la reacción de Adán cuando pasa todo esto. Tuvieron miedo y cuando Dios se les iba a aparecer, se iban a esconder de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Si Dios es el creador, ahora se le van a esconder. Estoy hablando de lo que perdieron. ¿Perdieron poco o perdieron mucho? Perdieron mucho. Se pierde mucho cuando no estamos a cuentas con Dios. Se pierde mucho cuando nosotros decidimos tomar su palabra como cualquier cosa. Tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Eso no lo habían hecho anteriormente. Perdieron su comunión con Dios. Cuando nosotros leemos las Escrituras, en los primeros versículos, nos hace ver que Dios platicaba con Adán y Eva. Tenía comunión con ellos. Porque cuando Él viene, y ahorita vamos a ver eso, Él viene y pregunta por Adán, ¿dónde estás, Adán? Da a entender que Él lo hacía todos los días. Adán, ya vine, ¿y cómo te ha ido, Adán? ¿Ah? ¿Te gusta lo que te hice? ¿Ah? ¿Te gustan los árboles? ¿Ah? ¿Qué pregunta tienes, Adán? Porque Adán no conocía todo, pero ahí tenía a su creador. Pero Adán ahora evita la comunión. ¿Se ha dado cuenta que a la gente le cuesta venir a la iglesia? Le cuesta orar, le cuesta cantar cuando no tiene a Cristo en su corazón. Porque la relación entre esa persona y Dios está rota. ¿Y qué la rompió? El pecado, o sea, la desobediencia a Dios. Por eso la vida de la gente es vacía y anda buscando cosas que pretenden que les van a dar la felicidad, la plenitud, y no importa lo que busquen o tengan, jamás lo van a encontrar. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, ahí le habla el Señor a su pueblo a través del profeta Isaías. Y mire lo que dice el Señor, lo mismo que pasó en el libro de Génesis y lo mismo que está pasando el día de hoy. Pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados. A ver, ¿qué dice? Léalo conmigo. Pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué dice? División entre vosotros y vuestro Dios. Ahí lo estamos viendo allá a un nivel de una nación. Allá lo estamos viendo en el libro de Génesis de una persona, de una pareja. Mire pues, se había formado una división, ya no había comunión entre Adán y Eva y Dios. Aquí el pueblo de Israel, el que era considerado pueblo de Dios, dice que ahora estaba ¿qué? No tenía comunión con Dios por causa de su pecado, o sea, de su iniquidad. Y vuestros pecados, a ver, lea conmigo la segunda parte que dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es bien clara la escritura. El pecado nos aparta de Dios. El pecado rompe la comunión que el hombre necesita con Dios, porque el hombre no es que si quiere o no quiere, el ser humano necesita su relación con Dios. Aleluya. ¿Qué perdieron? Perdieron el dominio de todas las demás criaturas. Se recuerda que todo estaba bajo el dominio del ser humano. Los animalitos. Adán le puso el nombre a todos. Y dice que lo puso a señorear sobre ellos, dice. Ahora la desobediencia había causado que eso se rompiera también. Porque ahora cambia la persona de Adán. Ahora cambian sus pensamientos, ahora cambian sus ideas, ahora cambian sus motivaciones. Antes le interesaban las cosas espirituales, ahora le interesan las cosas carnales. Porque es la carne la que tiene vergüenza y culpa, no así el espíritu. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Dicho de otra manera, después de ser perfectos, se volvieron imperfectos. Perdieron mucho, ¿verdad? Después de ser inocentes y sin culpa, se volvieron culpables. Ahora eran pecadores y ya no eran santos para con Dios. Después de haber sido justos, se vuelven injustos. ¿Qué le parece? Fue mucho la pérdida. En primera de Juan capítulo 3 versículo 7 dice la escritura también. Gloria a Dios. Primera de Juan. Léalo conmigo, ¿qué dice? Hijitos, mire cómo nos trata. Tan lindo, ¿verdad? Nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué dice? Es justo. Como Él es justo. Y cuando habla de justicia, habla de todo lo que Dios ha establecido en su palabra. A eso se le llama justicia de Dios. Siga en el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí dice, todos somos hijos de Dios. Mentira. La Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, porque siguen las cosas del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Ahora, le explico. Cuando él dice ahí, todo aquel que no hace justicia, se está refiriendo a la palabra de Dios, señores. No a la justicia de los gobiernos, porque esa es corrupta. A la justicia que estableció Dios para que el hombre fuese justificado por medio de Jesucristo. Siga con el 12. No como Caín. Vamos a ver a Caín después, ¿verdad? Pero mire lo que dice. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. No eran conforme a lo que Dios había establecido. Porque Dios le habló a Caín y le dijo lo que debía de hacer. Pero las obras de Caín eran conforme a su justicia y no a la justicia de Dios. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Porque cuando se presentan ante Dios, Caín hace lo que Dios dice. Abel hace lo que Dios dice y Caín hace todo lo contrario, buscando su propia justicia. Por eso cuidadito cuando vemos la palabra justicia, que vamos a meter la justicia social el día de hoy. La justicia, no, nunca se refiere a eso en la palabra del Señor. Siempre habla de la manera en la que Dios justifica al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Siguiendo en el subtema de qué perdieron, todo el ser interior de ellos cambió. Sus sentimientos, sus emociones, su manera de ver, su manera de oír, su manera de hablar, su manera de pensar, todo cambió. Porque permitieron, amén, que el mal llegara a sus vidas. Ahora, ¿cuáles fueron las mentiras del diablo cuando tentó al ser humano? ¿Cuáles fueron las mentiras? ¿Cuál fue? Porque lo que hizo el diablo es como hace el pescador. Agarra ¿cómo le llaman esa cosa que le ponen? La carnada, y se la tiró. Y la agarró. Porque se veía bonita, porque se veía, ay, voy a saciar, dice el pescado, mi hambre, mi necesidad, ¿verdad? Va. La mentira del diablo cuando tienta al ser humano, le dice, vas a ser feliz completamente si no obedeces a Dios y le desobedeces. ¿Cierto o no es cierto? ¡Ja! Si lo haces, vas a ser una persona muy feliz, le dice. Dale, éntrale y vas a ver.
Sí, pero es que Dios, no, hombre, Él lo que pasa es que no quiere que disfrutes. Disfruta la vida. Y así caen todos. Porque la carne nos dice, ay, es apetitoso para la carne. Hazlo, hombre. Y caemos en la trampa. Ahora yo le hago la pregunta. El enemigo les ofreció felicidad. ¿Fueron felices? Nunca el pecado, nunca la desobediencia a Dios te va a llevar a ser feliz. Jamás. Jamás. Nunca. A mí me llama la atención lo que dicen el día de hoy aquellos que se cambian de sexo, que son hombres pero que se sienten mujeres y que se cambian, ¿verdad? Es que así vas a ser pleno o plena, le dice. Y dentro de las personas estas, hermano, hay un sinfín de dudas, hay un sinfín de confusión increíble. El suicidio en ese tipo de personas está altísimo. Fíjese, pues, supuestamente llegaron a hacer lo que llegó la tentación, la cultura y todo a su corazón, y llegaron a hacerlo. Ahora ya están como supuestamente debían de estar felices y todo, pero ahora hay más confusión todavía. Porque nadie puede cambiar lo que Dios ya estableció. Si tú naciste hombre, hombre serás hasta el día de tu muerte. Y si tú eres mujer de la misma manera, no importa que te quites esto, lo otro, te pongas lo esto, lo otro, vas a seguir siendo hombre o mujer porque así lo estableció Dios. Eso nadie te lo puede cambiar. Es un engaño eso, hermano. Es una abominación eso que se está haciendo el día de hoy. Porque lo peor es que se está haciendo con los niños. Cruel. Bueno, les dijo que iban a ser felices. Lo otro es, van a ser igual a Dios, le dijo. Pregunto, ¿fueron igual a Dios? No. Hoy aún muchos predicadores falsos dicen, usted puede llegar a ser como Dios. Mentira del diablo. Solamente hay un Dios, hermano. Nosotros podemos participar de lo lindo y lo maravilloso que Él nos da a través de su Santo Espíritu, pero jamás nadie va a poder llegar a ser como Dios. Él le dijo, es que lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes toman de ese, ustedes van a ser como Él, les dijo. ¿Y qué es lo que hace la gente el día de hoy? La gente quiere ser como Dios. Dios dijo una cosa, pero yo digo esto, dicen ellos. Sí, pero mira, no, pero es que así lo pienso yo, así lo creo yo. Mentira. Has caído en la trampa también. Y esa gente no tiene ni idea de lo que está diciendo. Querían ser iguales a Dios. Y la gente se convierte en su propio Dios. Ya no se le puede decir nada. Mira, no. Tú lo crees así. Mire, las universidades están perdiendo, hermano, a la juventud. Es increíble que la gente puede llegar con conocimiento bíblico y luego salen como retando a sus padres. Sí, papá, pero tú todavía crees ese tipo de cosas. Mira, el filósofo, mira, el científico, fíjate que el biólogo, fíjate que, hijo del diablo, me dijo esto. Y ahora como tú tienes un poquito de letras, un poquito de conocimiento, ya crees de que eres más inteligente que Dios. ¿De dónde salen todas las patanerías, todas esas cosas sinvergüenzas, esas cosas sucias? De allí exactamente salen, hermano. ¡Qué terrible! Yo le he dicho a usted, hermano, que mire, nosotros no tenemos mucho estudio. Nosotros conocemos de la Biblia, llegamos académicamente quizás no muy lejos, hermano, pero somos bien racionales. Somos gente que tiene entendimiento. Pero imagínense con 5, 20 títulos y que yo me ponga a discutir con aquel. Oye, y el hombre se puede embarazar. Oye, y el hombre puede amamantar a un bebé. ¿Puede usted creer semejante tontería?
Hermano, la sabiduría de Dios es hermosa, es maravillosa y no le hace daño a nadie. Porque es palabra de Dios. Nos hace ser personas inteligentes. Es increíble esto. Por eso no anhelo lo que ellos tienen. Yo ya tengo lo que debo de tener según lo que Dios me ha enseñado. Qué bueno es Dios con nosotros. Van a ser como Dios y no llegaron a ser como Dios. Así es la tentación cuando llega a tu vida. Es que si lo logras, es que si lo haces, vas a hacer esto, mentira. ¿Qué otra cosa? Van a tener el poder de Dios. Ni llegaron a ser como Dios, ni llegaron a tener el conocimiento, ni el poder, ni la sabiduría de Dios. Otra cosa que les dijo es, nada les va a pasar. Desobedezca. O sea, no le dijo desobedezca, háganlo. Nada les va a pasar. ¿Era verdad? Nada te va a pasar, éntrale, échale. Es como cuando te ofrecen un purito cuando estás así bien chavito, ¿va? Y tú así como, échatelo. Y tú así muy lejos, pues está mal, dices tú, ¿verdad que sí está mal? Échate el hombre ahí. Te vas a sentir, mira, te vas a olvidar de tus problemas y la cosa va a cambiar y todo, ¿va? Y tú estás así como que sí, que no. ¿Y qué pasa? Te lo echas, ¿va? Se te traban los ojos y ya empiezas hermano, y desde ese momento esa persona quedó clavada. Porque luego de la hierbita verde, quieres el polvito blanco. Y vámonos. Y te va a hacer feliz. Y te va a hacer disfrutar. Y te va a hacer alguien que se te va. No solamente tienes problemas alrededor, sino que ahora tú eres el problema. Porque ahora ya no te puedes salir de ese mugrero. Y luego del polvito blanco, ya quieres. No que pipa ni que nada, échale. Y te dan un gran jeringazo ahí. Vuelas. Ya de ahí solo te espera, ya sabes qué, ¿verdad? ¿Arreglaste tu problema? ¿Pudiste ayudar a alguien más en los problemas? Tú llegaste a ser un problema porque caímos en la trampa. Ese es el ejemplo de un pecado, de que nosotros nos dejemos engañar, seducir por el diablo. Cuando nos dice, cuando vienen los amigos, mira, cobarde, nos dice, cobarde, eres tonto, sigas esos aleluyas. No estás disfrutando la vida. Si tú conocieras realmente la vida de esa gente, nunca te atreverías a hacer lo que ellos hacen. Es una apariencia lo que ellos tienen, hermano. Hay un vacío dentro de ellos. Es increíble cómo nosotros caemos en la trampa tan fácil. Mire usted, aquí se goza sin tener droga. Alabado el nombre del Señor. Alaba al Señor, aleluya. Sin una cerveza, sin nada de pecado. Porque Dios es real. Aleluya. Nada le va a pasar cuando desobedezcan. Le digo, todo va a seguir igual y mejorará su condición. Mentira, no fue así. Esa es la primera historia que se narra. Y dice la Biblia que está escrita para nosotros, para que aprendamos. Cuando ellos deciden pecar, ellos se meten a un terreno desconocido. Ellos nunca habían experimentado el pecado. Ellos nunca habían conocido el mal, porque no habían sido creados con ese propósito. Ahora pecaron. ¿Y qué es pecar? ¿Y cómo tratamos con el pecado? ¿Y qué es lo malo? ¿Y cómo se trata con lo malo?
¿Y qué tiene que ver todo esto de malo? Hermanos, ellos están en la luna. Por eso Dios no quiere que coman de ese árbol. Por eso cuando Dios dice no, hermano, por favor escuches, no. A veces no lo podemos entender, pero si Él dice no, no lo haga. Porque nos va a traer grandes consecuencias. Porque nosotros quizás nunca hemos caminado por esa senda y ahora estamos nosotros en las manos del miserable diablo. Están en un terreno que no conocían y que no sabían cómo funcionaba. Se produjo un cambio muy grande en su ser interior. Algo que no sabían cómo tratar, porque ahora era el mal que nunca ellos habían visto ni habían experimentado. Ellos no habían sido creados para conocer el mal o para vivir en el mal. La ignorancia de esas cosas los iba a llevar a hacer cosas peores todavía. No sabían qué hacer. ¿Cómo puede ser posible? Si ellos ahora iban a conocer, le dijo el diablo, van a conocer, le dijo. Pero ellos realmente no sabían qué hacer con el mal ni con las consecuencias. Y que se despierta su conciencia. Ahora, ¿cómo responde el ser humano? Fíjese, yo quiero que se dé cuenta lo lindo de esta enseñanza. Porque esta enseñanza nos muestra exactamente el trato de Dios. Cuál es el resultado de haber desobedecido con Dios y cómo el ser humano reacciona cuando desobedece a Dios. O sea, en pocas palabras, cómo quiere resolver su problema él sin saber absolutamente nada de cómo hacerlo. Aleluya. Aleluya. Adán y Eva quieren solucionar un problema interno con lo externo. Porque el problema del ser humano no está en lo externo. Muchos dicen, es que yo porque no tengo dinero, es que yo porque no tuve papá, es que yo porque no tuve esto, es que yo porque no tuve el otro, ¿verdad? El problema del ser humano realmente está en su ser interior. ¿Cómo iban a tratarlo ellos? ¿Qué sabían ellos de cómo tratar con algo que no se les había dicho ni explicado? Porque Dios solo les dijo, no vayan a tocar del árbol porque de cierta manera moriréis, les dijo. Hasta ahí llegó el Señor. Ahora ellos están en un territorio peligroso, un territorio que no conocen. ¿Cuál fue la respuesta humana ante la desobediencia? Me llama la atención lo que dice la Biblia. Veamos el versículo 7 y le voy a hacer una pregunta cuando lea el versículo 7. Mire, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿No le parece algo extraño esa aseveración? ¿Eso quiere decir de que Adán y Eva eran ciegos? ¿No miraban? A ver, lea lo que dice la Escritura porque yo se lo estoy leyendo, ¿verdad? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Pregunto entonces, ¿eran ciegos? Pero ahí dice que se le fueron abiertos los ojos. Los ojos carnales. ¿Ah? Si los ojos carnales miraban. Los ojos del pecado. ¿Ah? ¿De dónde se le abrieron los ojos? ¿De dónde vienen todas las emociones, los sentimientos y todo ese tipo de cosas? Porque ahora había entrado la maldad. Ahora su conciencia había sido despierta. Ya miraron con otros ojos. Un bebé mira a una persona, no importa cómo la mire, desnuda, semidesnuda, él no tiene ninguna reacción. Pero ojos ya contaminados, ojos ya con pecado, ya no miran de la misma manera. ¿Sí se da cuenta? Aunque ya miraban antes, pero ahora miran, pero miran ¿qué? Por eso Jesucristo dijo acerca del adulterio, se recuerda, ¿verdad? Que tan solo con mirar y desear a una mujer, dice, porque la vistes, la viste de manera diferente, ya con una mente enferma, podríamos decir. Entonces,
Antes de pecar, sus ojos estaban abiertos, sus ojos naturales. Pero aquí no hace referencia a los ojos físicos, sino a los ojos de su corazón y de su mente y de su conciencia. Porque su corazón se corrompe. ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen las maledicencias? Del corazón, dice el Señor Jesucristo. Había entrado la maldad. Ellos ya no iban a ver de la misma manera. Por eso lo primero que fueron es taparse sus órganos reproductivos, que era de donde viene la vida. No se taparon otra parte. Se hicieron delantales, dice la Biblia. Tremendo esto, hermano. Un cambio radical pasó en sus corazones cuando desobedecieron. ¿Y eso por qué? Porque recuérdese de que el hombre ha sido creado por un soplo del Espíritu de Dios. Y se sintió el cambio cuando Dios sale. El hombre empieza a sentir miedo, porque el hombre estaba seguro, el hombre tenía paz, el hombre estaba confiado, todo. Pero una vez pasa eso, el hombre se ve con una necesidad, se ve con un problema, algo le sacaron, algo le faltó. Por eso mira diferente, por eso siente diferente. Y sabe que algo falta, porque, pero yo no actuaba así, pero yo no vivía así, pero yo no hacía las cosas así, pero yo no sentía así. Ahora todo cambió. Fueron abiertos sus ojos, dice. Ahí su conciencia empieza a darle palo. ¿Cuál era el problema de él? Había pecado, había desobedecido a su Creador. Ese era exactamente el meollo del asunto. Ese era exactamente el problema de Adán y Eva. No era otro. Aleluya. Sus conciencias ahora los acusaban de haberle fallado a Dios y de que estaban desnudos. Habían perdido su inocencia, su perfección, la gloria por la deshonra. A eso se le llama culpabilidad. ¿Por qué se sentían culpables? Porque le habían fallado a su Creador. Todos los seres humanos han sido creados para honrar y glorificar a Dios. Cuando no lo honran a Él, al Señor, se honran a sí mismos o honran cualquier. Por eso hay un montón de famosos artistas, cantantes, y ahí la gente está como boba. Ese su Dios no hace nada por ellos. Porque el hombre, como no busca a Dios y como fue creado para adorar a Dios, termina adorando cualquier cosa menos a Dios. Y eso es exactamente lo que pasa en el ser humano. La culpabilidad a ellos los mataba, hermano. Ellos se sentían culpables automáticamente cuando le habían fallado a Dios. Usted hace algo malo y usted se siente así, se siente culpable. Trataron de cubrir su desnudez con sus propias obras. O sea, ¿cómo aplacamos nuestra conciencia? ¿Cómo quitamos nuestra vergüenza? Oiga bien, mire pues, ahí está el hombre tratando de ver qué hace por su desobediencia, por su problema. A ver, ¿qué hacemos nosotros? ¿Le hacemos aquí? Vamos a ver si funciona. ¿Les funcionaron las hojas? Dijeron, a ver, ¿qué hojas? Que nos tapen bien, porque si nos tapamos bien, entonces se nos va a ir el cargo de conciencia, se nos va a ir la culpabilidad. Y se pusieron, pero nada pasó. ¿Qué hace el hombre el día de hoy para tratar de quitar su culpabilidad? Para tratar de aplacar su conciencia. Busca una religión. Busca un entretenimiento. Se mete alcohol hasta por los dientes. Droga. Deporte, entretenimiento, lo que quiera. Trato de aplacar de una manera el problema que traigo por dentro. Para tratar de sanar lo que solamente uno puede sanar, y ese es Dios. A través de Cristo. Porque habían pecado contra Dios. Dios era el único que podía tratar con ese pecado. ¿Estamos de acuerdo?
Nadie más podía tratar. Contra Dios habían pecado. Solamente Dios tenía la solución para el pecado, porque ellos no sabían todavía nada de eso. Pero ellos le trataron. Como todavía el día de hoy intenta la gente. Hay gente que se va de rodillas ante ídolos para tratar de matar su culpa. Se sangran, se golpean y hacen un montón de... tratando de encontrar una paz. No es así. La Biblia no lo dice así, hermano. No puedes tratar con el problema espiritual que el ser humano tiene si no oye y escucha lo que Dios ha proveído para ese problema. Pero ahí vemos a Adán tratando de buscar las hojas para cubrir su vergüenza, y la vergüenza sigue. Porque no se le quitó su vergüenza, ¿o sí? Él sigue avergonzado. ¿Fue suficiente? No. ¿Funcionaría? Sería la pregunta. Ok, ya nos la pusimos. Cuando venga Dios, ya lo tenemos arreglado todo. Vaya que se te ocurrió, Adán, esos delantales. O sería Eva. Tal vez fue Eva, porque las mujeres se ponen delantales, ¿verdad que sí? A lo mejor Eva le dijo, pongámonos unos delantales. Y aquel le dijo, ala, pero delantales, le dijo. Sí, le dijo. Y que se ponen delantales. Andan ahí, dijo, ay, porque se miraban ellos, órale. Parece que funcionó, dice, ¿verdad? Pero faltaba la prueba de fuego. Porque yo ante ti y tú ante mí puedes parecer justo. Alguien más te puede decir, sí, tú eres bueno. Y tú dices, me gané el cielo, dices tú, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios en referencia a eso? Mira, todo el mundo puede decir que eres bueno. Pero si Dios dice que no es así, no importa que lo haya dicho todo el mundo, te vas al infierno. Porque el único que justifica es Dios. Y el único que condena es Dios. Amén, hermanos. Entonces vienen estos y con su delantal dicen, vamos a tratar de tapar nuestra vergüenza. ¿Funcionaría? ¿Funcionaría? Había quedado un vacío dentro del ser humano increíble por la desobediencia. Había vergüenza en ellos. Entonces viene Dios y aparece como siempre en el Edén. Esa era la prueba de fuego. Adán, mi baby, mi pequeño hijo, mi hermosa creación. Porque Dios trata hacia sus hijos, ¿verdad? Yo imagino que si es que Dios, si ama a los pecadores, no ¿cómo no va a amar a alguien que... Amén. Viene la voz de Dios. Y la Biblia dice que se escondieron. Pero Adán, si ya tenés tus delantales. Yo lo que le estoy tratando de mostrar es la respuesta humana ante la desobediencia. Imagínense que usted diga, porque la Biblia ha establecido que Cristo es el único que puede salvar, perdonar pecados y llevarte al cielo y justificarte ante Dios. Pero imagínate que tú digas, no, yo lo voy a hacer a mi manera, de la manera que yo creo, no me importa lo que dice la Biblia. Cuando venga Dios y te enfrente, te va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Adán. A ver, ¿qué nombre uso? Voy a ver. Jairo. Yo sé que no hay ningún Jairo aquí para que no se sienta ofendido. Jairo, vení para acá, vamos a arreglar cuentas. Yo le aseguro que esa persona no se va a querer acercar a Dios. Desde el momento que Dios, con su voz, llame a esa persona se va a derretir allí. Ven, porque vamos a arreglar cuentas. ¿Usted cree que le va a dar con todo ese tipo de cosas de, no, es que mira, Señor, es que yo lo creía de esta manera, no, es que fíjate que aquel me dijo esto, que es que lo que pasa es de... Usted no va a tener excusas con Dios. Por eso es importante conocerlo y saber cuál es su justicia.
para que de esa manera podamos estar seguros cuando Él nos llame a su presencia. Porque o bien sea que nos muramos, o bien sea que el Señor venga por su iglesia. Tenemos que estar preparados. Gloria a Dios. Se escondieron cuando Dios pasaba por el huerto. Pero ¿cómo se esconden? Fíjese pues. Hago mis delantales, o sea, creo mi propia manera de querer estar en paz con Dios. ¿Ok? Viene Dios, tengo mis delantales, o sea, tengo mi religión, y Dios quiere tener comunión conmigo, pero no va a ser posible. ¿Por qué? Porque hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El pecado no ha sido tratado. Tú humanamente lo quieres tratar, pero nunca va a ser a tu manera. Tiene que ser por Él. Entonces Él lo había hecho así y quiere tener comunión con Dios, pero tan pronto se aparece Dios, se da cuenta que no la puede tener. Qué tremendo es esto, hermano. Aleluya. Cambió todo de una manera terrible. No funcionó su método de querer cubrir su desnudez a su manera y querer tener una relación con Dios. ¿Cuál fue la respuesta del ser humano? ¿Sabe qué? ¿Por qué el ser humano no busca a Dios? Porque no quieren enfrentar las consecuencias del pecado. Es que si lo sabe me va a decir. Como cuando usted hizo algo como y mamá o papá está con el cincho. Vení para acá. Que vengas para acá, te digo. Y está con el gran chicote aquel. Usted no quiere enfrentar eso porque viene el castigo. Y muy dentro de él sabía Adán y Eva que venía juicio sobre sus vidas. Entonces ellos lo que hacen es no querer enfrentar las consecuencias de Dios. No enfrentan a Dios, no responden por su conducta, no quieren sufrir el juicio ni el castigo. Y lo peor que hace, lo peor que puede hacer un ser humano cuando ha desobedecido, cuando ha pecado, es no buscar a Dios. Ahora yo le hago la pregunta: cuando pecó Adán y Eva, ¿buscaron a Dios sí o no? ¿Verdad que no lo buscaron? Buscaron las hojas, buscaron esconderse, le huyeron a Dios. ¿Por qué? Porque había cargo de conciencia, porque había culpabilidad, porque había vergüenza, porque ahora tenían miedo, porque ahora sabían que el castigo y el juicio venía. Y como no sabían qué hacer, hermano, aleluya, no buscaron a Dios. Entonces, como no buscaron a Dios, ¿sabe qué hizo Dios? Dios los buscó a ellos. Es que, hermano, si Dios no los busca, ¿qué podía esperar Adán y Eva, hermano? La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, usted lo tiene que saber, lo tiene que guardar en su corazón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice. ¿De quién está hablando allí, hermano? De Jesús. Dios buscó al pecador y Jesús el día de hoy busca al pecador. ¿O acaso no te buscó a ti? Tú y yo no lo estábamos buscando. Él nos buscó y Él nos encontró. Él nos perdonó y Él nos salvó. ¡Qué bueno es Jesús! Lo mismo en el Edén, lo mismo en el desierto de esta tierra. Porque Adán y Eva no lo estaban buscando. Los buscó el Señor, como nos buscó. El ser humano siempre trata de huir y de esconderse de Dios. ¿Sabe cuándo es que ya cuando está ya en las últimas, Dios envía a alguien y dice: oye, yo te quiero hablar del Señor. Yo quiero hablarte de que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Sabes que envió a Jesucristo y tú en ese momento como que si empiezas
a escuchar realmente. Después de haber pasado por un sinfín de cosas, porque no quisiste escuchar a Dios, porque quisiste ser más inteligente que Dios y buscar tu propio camino. Y te diste cuenta porque muchos han aprendido que ese camino no nos lleva a nada. Por mucho que le hagamos como nosotros queremos, no nos va a llevar a nada. Nos va a llevar a una gran confusión y a meternos a un sinfín de problemas. Aleluya. Por eso está la iglesia del Señor. El hombre no busca a Dios, el hombre ignora a Dios, el hombre niega su culpabilidad. Ahora, yo le hago la pregunta. Vamos a ver si usted qué cree. Fíjese pues, ellos se pusieron un delantal y ellos se escondieron. Ahora la pregunta es esta. ¿Se puede esconder el ser humano de Dios? Pero ellos se escondieron. ¿Qué nos muestra? ¿Se quiso esconder usted, sí o no? ¿Quiere que se lo muestre? Cuando le fueron a hablar al Señor, les dijo, dile que no estoy. ¿Quién necesitaba a quién? ¿Dios o usted lo necesitaba a él? Usted y yo lo necesitábamos a él, pero nosotros nos escondimos. Cuando nos hablaron de Cristo, cuando nos hablaron del Evangelio, y usted, dile que no estoy, allá vienen, vámonos. Te estás escondiendo. Y como Él nos sigue buscando, hermano. Allá lo despreciamos y por allá nos encuentra. Y si allá no, allá también. Y te encierra el Señor. Y tú dices, ¿qué tienen estos cristianos? Dices tú. ¿Por qué no le van a hablar a otro? Dice, ¿verdad? Porque Dios te ama a ti. Porque Dios nos ama, hermano. Ahora usted dice, ¿por qué no lo escuché antes? Dice, ¿verdad que sí? Dios sabía lo que Adán y Eva habían hecho, ¿o no? Porque Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente. Dios sabía dónde estaban y sabía cómo se sentían. Todo lo sabía Dios. ¿Los pudo dejar Dios así abandonados? ¿Y hubiera sido justo, sí o no? Claro. Ellos habían decidido desobedecer. Pero Dios no es así. Cuando yo conozco a este Dios me doy cuenta cuánto amor tiene por toda su creación. Porque desde antes que pasara esto ya tenía el plan de salvación el Señor. Qué maravilloso es su amor. Dios sabía que ellos no tenían idea de lo que debían de hacer o cómo tratar con su problema. Él lo sabía. Pero cuando Él pregunta dónde están ellos, no es porque Él no sepa dónde están ellos, sino porque quiere crear una convicción en ellos. En las siguientes citas, solo para mostrarle que de Dios no se esconde nadie, dice el libro de Isaías 57:15. Gloria a Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, yo quiero que se dé cuenta de una cosa. Mire cuál es la actitud que tiene Adán y Eva. Y Dios sabía dónde estaban. Y Dios, cuando los empieza a buscar, Él quiere que haya una actitud como esta en el corazón de Adán y de Eva. Amén. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice también el salmista. Amén. Ellos habían pecado. Estaban huyendo, se estaban escondiendo. Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán está hecho. Adán, Adán,
¿Cuál era la actitud del corazón de Adán? ¿Cómo debió de haber sido la actitud? Sabiendo cómo es Dios, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Pero recuérdese, en el momento en el que están ellos todavía no han visto una parte de Dios. Ignoran mucho a Dios. Y eso los hace perderse la oportunidad. El salmista dijo esto. Ahora, mire pues, usé una cita incorrecta. Quiero usar donde dice de que ellos no se pueden esconder realmente de Dios. Salmo 139, 7 al 12. Perdón, hermano. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. ¿Cuánto lo cree? Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Sigue diciendo. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. ¿Qué dice? Sígale. Aún allí me guiará tu mano, dice, ¿verdad? Y me asirá tu diestra, o sea, tu derecha. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubren. O sea, imagínense que aquí se ponga todo oscuro, que no se puede ver ni la mano. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, dice. Porque mire lo que dice. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No importa dónde estés, Dios te mira. Y de Dios nadie se esconde. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 3 de la Escritura. Se trabó la pantalla. 15:3. Este está oyendo mal. Los ojos de Jehová, léalo conmigo. ¿Qué dice? Están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. O sea que no solamente a los buenos, mira a los malos también. Por eso hay libros escritos allá en el cielo, porque todo está escrito. Sigamos, Jeremías 23, 24. ¡Ay! ¿Se alegra, hermano? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¡Qué barbaridad! Nadie se puede esconder de Dios. Apocalipsis 20:12. Gloria a Dios. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Porque un día van a tener que entregar cuenta a todos los seres humanos. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, todo lo sabe el Señor. El más mínimo detalle lo sabe Dios. Entonces, la pregunta es, ¿se podían esconder de Dios? ¿Qué debió haber hecho Dios con ellos? Si usted hubiese sido Dios, usted los mata. Usted los acaba. Le desobedecieron, se rebelaron, hicieron lo malo, estropearon todo. ¿Qué merecían Adán y Eva? ¿Era necesario que el ser humano experimentara las consecuencias del pecado? Termino con este punto. Dios busca y enfrenta a Adán y Eva. Ahora le toca a Dios. Ok.
Porque ya le puse lo que el hombre quiso hacer con su maldad y con su pecado. Ahora, y no resolvió nada. Ahora toma lugar Dios. Qué lindo cuando Dios toma lugar en nuestra vida. Porque Él sí sabe cómo hacer las cosas. Dios sabía lo que Adán y Eva habían hecho, cómo estaban y cómo se sentían. Dios sabía que ellos no tenían idea de lo que debían de hacer o tratar con su problema. Y cuando Dios pregunta dónde están, yo le decía que Él lo que quería crear era una convicción en Él. Cuando Dios te predica el mensaje del Evangelio, quiere que la gente diga: soy culpable, soy pecador, merezco el castigo, merezco el infierno. Pero si me estás llamando es porque tú quieres tener misericordia de mí. Que vaya a crear una convicción y decir: he fallado, necesito perdón, necesito arrepentimiento porque nada más puedo hacer. Porque si Dios te llama es porque Dios quiere tener de ti misericordia. Si Dios no hubiera querido tener misericordia, Dios los sacaba allí, los mata y ahí se acabó todo. Pero si Dios los busca es porque Dios quería tener misericordia de ellos. Por eso en el Salmo 51, 17 nosotros leíamos acerca de cuando nosotros, si alguien hubiese pecado, dice el salmista allí, a ver rápidamente, 51, 17. Aleluya. Santo Dios. ¿Qué pasó con el Salmo 51? Se lo llevaron de la computadora. A ver, alguien que lo tenga ahí, que lo lea, porque mira, es que eso es lo que pasa, que nadie lo busca después cuando solo lo pasamos en la pantalla. Todos ahí están como bien acomodados. Ya. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Cómo tenía que estar Adán, hermano? Quebrantado. Al corazón que dice: contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, le dice. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Santo es el Señor. Le pregunta a Adán para darle la oportunidad de confesar su desobediencia: ¿dónde estás, Adán? Y que él muestre arrepentimiento en su corazón. ¿Dónde estás, Adán? Adán tuvo que haber salido así tapadito, ¿verdad? Llorando. Pero como él no sabía, él está en territorio que nunca había experimentado y Dios lo sabía. Pero esa era, Señor, porque ¿sabe qué pasa muchas veces? Que nosotros pecamos desde que nosotros nos autojustificamos y nos encaprichamos. Y ocultamos el pecado y seguimos viviendo así, creyendo de que nosotros nos vamos a poder librar de él solamente por habernos olvidado. Y luego aplacamos nuestra conciencia y se vuelve terrible la situación. En cambio, cuando alguien se arrepiente, le ha fallado a Dios y dobla sus rodillas y le dice: Señor, sí, reconozco, Señor, que la regué y te pido misericordia, Señor. Dice que Dios es fiel y justo para perdonar. Mire, ya me la quitó este hombre, qué bárbaro. La de Juan 1, ¿qué dijimos? 1:9, ¿verdad? Que si nosotros hubiésemos cometido pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ese es el evangelio que se predica por todas partes del mundo. Lástima que la religión haya confundido lo que es verdaderamente el evangelio de Cristo. Bueno, pero Adán no fue limpio ante Dios. Adán no actuó como debía de actuar. Adán, ¿dónde estás, Adán? Y Adán le contesta. ¿Qué le contesta Adán? ¿Se recuerda qué le contestó Adán? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Todo eso ya lo sabía el Señor. Entonces el Señor viene, porque es Dios enfrentando a Adán. Adán, ¿quién te enseñó
que estabas desnudo? Fíjese las preguntas que hace. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? En ese momento se debió de haber quebrantado a Adán, ¿cierto? Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no debías de comer? Ahí viene lo tremendo. Y ahí se da cuenta usted exactamente lo malo que actúa Adán cuando Dios lo enfrenta. Cuando Dios enfrenta al ser humano, el ser humano tiene 1000 excusas. ¿Verdad que sí? Y eso es exactamente lo que hace Adán. En vez de humillarse en ese momento, pedir perdón, arrepentirse y pedir perdón a Dios. Oh, no, le dice, el Señor le pregunta. A ver, vayamos a las preguntas rápidas porque ya estoy terminando. Dice, en el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Oiga bien, ¿qué hizo Adán? Sí, Señor. Señor, sí, Señor, lo comí, te desobedecí, Señor. No. Mire la respuesta que da Adán a Dios. ¿Cómo que machista, hermano? Ya usted ni gracia tiene. Entonces la otra es hembrista. Mire, no, espérese, hermana. ¿Cómo que machista? No, eso no muestra machismo. Tan cobardes. Pero yo quiero que se dé cuenta lo que hace Adán. Porque él, como todo buen pecador, dice, no, espérate, Señor. Trató de excusar su pecado como cualquiera cuando se le hace el llamado a Cristo, se excusa. ¿Y yo para qué voy a aceptar a Cristo? ¿Y yo para qué lo voy a recibir? Si yo estoy bien, si yo soy bueno, si yo, y total. Y lo que hice lo hice porque mi papá, porque mi mamá, porque mi amigo, porque la sociedad, porque a todo le echa la culpa. Pero lo más terrible es esto. Dice Adán, en primer lugar, le echa la culpa a alguien más. Y nosotros tendemos a culpar siempre a alguien más por nuestra falta. Pero dejemos eso. Culpa a Dios. Terrible. ¿Por qué yo le digo que culpa a Dios? Porque dijo, la mujer que tú me diste. O sea, ¿por qué me diste una mujer? Si sabes lo tremendas que son. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Sí se da cuenta? Mire, ahí está abierto el corazón de una persona que no quiere reconocer. Y que el tremendo no solamente culpa a la mujer, sino que culpa a Dios también. Hermano, esa es una cosa descabellada que hizo Adán. Culpa a la mujer, pero culpa al final de cuentas al que le dio a la mujer. ¿Y para qué me dices a la mujer, pues? ¡Qué sinvergüenza! Aleluya. Culpó a Dios. La mujer que me diste, le dijo, ella me hizo pecar, le dijo. Y va con Eva. Esa Eva, sí, usted sabe cómo es la Eva, esa Eva es tremenda, ¿va? Representante de todas las madres y mujeres. Ahí no dijo usted hembrista. Allá sí dijo machista y aquí no dijo hembrista. O feminista, pues. ¿Ah? ¿Y qué dijo Eva ante la falta que ella había cometido? A ver, ¿qué dice la Biblia? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, dice Adán. Ahora mire el siguiente versículo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer,
La serpiente me engañó y comí, dijo. Ah, usted está defendiendo. Aguanta que le echa la culpa al diablo. ¿Ah? Fue el diablo el que me hizo hacerlo. Eso es lo que está diciendo realmente. El diablo me obligó. Es que el diablo me tentó. ¿Ah? ¿Cómo es posible semejante cosa? Ah, pero yo quiero que vea algo ahí todavía de lo que es la desobediencia a Dios. ¿Cómo estaba Adán y Eva antes de pecar? Ellos, en una armonía. ¿Qué había pasado ahora? Ahora ellos se estaban desgreñando. Se había roto tan... Fíjese cómo una cosa conlleva a otra. Se rompe la relación con Dios, automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Como un dominó. Todo va cayendo. Porque ahora la relación entre ellos también se vuelve un problema. Ellos ahora se dividen, ellos ahora se acusan. Esto es desobedecer a Dios. Eso es desobedecer a Dios. Fue devastador el resultado. Es devastador desobedecer a Dios, hermano. Cuando usted mire el pecado, cuando venga el pecado a su vida, usted tiene que echarlo fuera, hermano. Cuando venga ese pensamiento, esa idea, no lo esté allí acucuchando, no lo esté allí meditando, eche fuera ese pensamiento. Porque lo único que está tratando de hacer el diablo es de hacerle miserable la vida, de desgraciarlo por siempre. Porque esta gente, esta pareja, la regó por completo, hermano. Y mire cómo trataron cuando Dios estaba tratando de ayudarlos. Cómo se defendieron ante el error que habían, el pecado que habían cometido. Termino entonces diciéndole, meditemos, hermano. Meditemos en lo que es la palabra de nuestro Dios, porque los resultados de desobedecer a Dios traen muy grandes consecuencias. Ahora, allí todavía no se ha dado la solución. Ahí solamente Dios trató y ellos dijeron, y todos echaron la culpa. Ahí me voy a quedar yo para seguir con la siguiente parte. ¿Cómo Dios trata con el pecado del ser humano? Amén, iglesia. Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Cierre sus ojos ahí donde está. Amén.